Jesús no murió para darte valor. Él murió porque tú eras valioso. El reino de Dios está aquí ahora mismo. Queremos invitarle a un lugar diferente. Un lugar donde sus fuerzas se renuevan. El lugar donde sus sueños reviven. Donde la calidez y la excelencia se combinan. Nuestra prioridad es ayudarle. Nuestro objetivo es bendecirle. Usted puede comenzar una nueva etapa. Ontario tiene un lugar para todos. Centro Diplomático Internacional. Visítenos en el 303 Norte de Euclid Avenue, Ontario, California. Código postal 91762. Llámenos al 626-579-9128. Bendecidos para bendecir. El Centro Diplomático presenta Erráis ignorando dos cosas, la serie de mensajes que sacia el hambre de las personas que buscan algo más. Estas lecciones renovarán su mente y lo llevará a otros niveles. El Dr. Walter Katz nos explica en 33 lecciones imperdibles que le cambiará su vida y la de aquellos que lo rodean. Erráis ignorando dos cosas, por el Dr. Walter Katz. Para más información llámenos al 626-579-9128 o escríbanos a catch@centrodiplomático.com. Centro Diplomático Internacional. Bendecidos para bendecir. ¿Cuántos están alegres en esta noche? A ver, ¿cuántos pueden dar un grito de júbilo al Señor? Vamos, aplaudan.
Qué lindo. Les invito a abrir su Biblia si es que trae Biblia con usted, y si no, entramos allí, tendremos las lecturas para este día en la lección que estamos estudiando sobre visión. Hoy es lección número 20. Estamos cerca de las 50, así que falta poco, pero ya estamos en la 20. Y vamos a estudiar unos principios sobre lo mismo, visionar como padres e hijos. Día los padres y lógicamente todos por empezar somos hijos. Pero quisiera hablar un poquito visionar, y estuvimos estudiando 2 lecciones acerca de 5 hijas en la Biblia, estudiamos sobre ellas. Pero quiero que miren conmigo algunas cositas que voy a decir, y vamos a leer el pasaje nuevamente, y vamos a leer los pasajes que estamos estudiando sobre la visión, y luego vamos a repetir la lectura que leímos en las lecciones anteriores, las 18 y 19, los que no estuvieron, les recomiendo altamente que lo tomen. Pero quiero que mire conmigo con otra óptica cuando leemos el pasaje otra vez, en cuanto a lo que viene, porque van a darse cuenta cómo a veces leemos una lectura y le podemos sacar de diferentes ángulos, sacarle provecho. Y hoy quiero sacarle provecho de, como Día del Padre, acerca de los padres y de los hijos, que miremos algo y que podamos sacarle provecho hoy con excelencia. Este pasaje estamos usando sin profecía, el pueblo se desenfrena, Proverbio 29, 18, de la versión Reina Valera del 60, y también la versión nueva internacional, que es donde no hay visión, el pueblo se extravía. Estamos usando eso, así que bien importante la visión, y estamos hablando ya varias semanas sobre eso, son 20 domingos ya con hoy, y estamos estudiando eso. Ahora volvamos a la historia de las 5 hermanas para ahora verlo de un padre y 5 hijas, diferentes formas de mirarlo ahora. Y quiero que leamos el pasaje en número 27, 1 al 11. Voy a ir al punto, voy a decir varias cosas sólidas, fuertes, pero en sí para algunos como un repaso la lectura, pero quiero sacarle provecho a eso en este momento, a la parte bien importante, sobre que ustedes mismos también miren, hemos leído anteriormente, pero que vean cómo se puede sacar provecho a los principios de la Biblia cuando leemos algo, y a veces solamente lo miramos como una historia. Vamos a sacar principios allí. Vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Holga, Milca y Tirsa. 5 hermanas, 5 hijas de este hombre. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron algo estas 5 muchachas. Nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Cuando dice hijos allí, no tuvo varones. Está hablando que tuvo las 5 muchachas, 5 hijas. Verso 4, 27, 4 del libro de Números. ¿Por qué será, dicen las muchachas? Viene ante Moisés, ante el Eleazar, el sacerdote y los príncipes allí de la congregación. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? Por no haber tenido hijo. Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Verso 5. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés. Bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Consultó Moisés con Dios, y Dios le dijo que lo que ellas estaban pidiendo era correcto. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, sin tener varones, traspasaréis su herencia a su hija. Está hablándole ya al pueblo de Israel. Esta muchacha, como dijimos en las lecciones anteriores, trajeron un cambio que no existía. En las leyes antiguas solamente el varón podía heredar, pero aquí ellas hicieron un cambio. Verso 9, si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos, y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Verso 11, y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de este será, y para los hijos de Israel esto será, ¿por qué? Estatuto de qué? De derecho, como Jehová mandó, ¿a quién? A Moisés. La lección anterior estudiamos sobre el punto de vista de ver cómo aquí 5 mujeres cambiaron la historia en el sentido de que
no había tal ley que las mujeres puedan heredar. Pero ellas cambiaron esto, trajeron esta causa ante el hombre de Dios. El hombre de Dios llevó la causa ante Dios, y Dios le dijo que bien dicen, que le dé la heredad. Y cambió eso. Más luego hubo otras cosas. En la lección hablamos cómo ellas pudieron cambiar, cómo ellas demandaron su derecho y lograron aquello. Lo mismo hoy día nosotros a veces tenemos muchas excusas que no podemos lograr cosas y culpamos a personas. Pero hoy quiero mirar con ustedes esto. Un padre que no proveyó herencia para sus hijos. Este padre vimos, no proveyó, o sea, no planeó. Como sea, él quizás estuvo sujeto a esas leyes. Quizás en eso estaba correcto, porque sujeto a las leyes. Yo aquí puse por error o por ignorancia, Por algo fue que él no proveyó. Las muchachas se iban a quedar sin herencia. Si no fuera porque ellas hicieron algo, se quedaban sin herencia. Un padre que no proveyó, y lo quiero traer a nosotros también, como a veces nos conducimos como padres, cómo preparamos, cómo dejamos cosas para nuestros hijos. Sea que este padre por error o ignorancia hizo algo que no proveyó para sus hijas. Pero vemos aquí 5 hijas que no se quejaron, sino que hicieron. Actuaron como, ¿con qué? Con sabiduría, hicieron algo. Entonces aquí lo que yo quiero ver, que a veces la excusa, bueno, la culpa es de mis padres. Por eso yo estoy así, por eso soy así. No, estas hijas pueden decir lo mismo. Somos pobres, no tenemos nada, porque nuestro padre no nos dejó nada. ¿Qué hicieron? Actuaron, no se quejaron y actuaron, hicieron con sabiduría. ¿Cuánto dice amén a eso? Aprendamos en estos días del Padre para que llevemos principios para nosotros. En el mismo libro de Números, capítulo 36, del 1 al 13, estas 5 hijas recibieron instrucciones de cómo proteger y retener la herencia recibida. Eso lo estudiamos en la lección 19. En la 18 estudiamos la primera parte, y aquí esa cita no voy a leer. Ustedes la pueden leer después. Los que no estuvieron, por favor, lleven la grabación esa. Muy importante, en ese mismo libro que leímos el capítulo 27 recién, en el 36, se les dio unas instrucciones, porque Dios no quería que en la tribu de ellos, si estas muchachas tenían la herencia del padre, luego se casaban con gente que no eran de la misma tribu, la herencia se iba a ir a otro pueblo, se iba a perder. Y Dios le dio instrucciones cómo hacer para que no se pierda. Eso lo estudiamos en la lección anterior. Pero aquí quiero que miren cómo estas mujeres protegieron e hicieron algo con eso. Ellas siguieron las instrucciones y así protegieron la herencia, y por eso fueron de bendición ¿a quién? A las generaciones futuras. Ellas fueron bendecidas, y Moisés dijo, ahora Dios dice que esto será para las generaciones futuras. Esto le vas a decir a Israel, esto tienen que hacer. Hicieron un cambio extraordinario. Textos para ver a nuestro Padre Dios. Ahora quiero que miren cómo Dios, está escrito cosas en la Biblia de Él, de nuestro Padre Dios. Y hay unas cositas muy lindas que a veces cuando alguien dice algo y está escrito en la Biblia, tenemos que entender que a veces cuando habla un personaje en la Biblia, a veces decimos inspirado por el Espíritu Santo, los salmos muchos de ellos son poemas, canciones, pero a veces cuando yo miro y leo en la Biblia, lo dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo dijo David, lo dijo Salomón. Cuando miro aquí que David dijo algo, esta mañana mientras leía algo me dijo a mí, fíjate el concepto que él tenía de Dios. Por eso él escribía así. No solamente él, a medida que conocía a Dios, él podía hablar. ¿Usted sabe qué? Usted puede hablar de su padre a medida que usted lo conoce, ¿sí o no? Usted puede hablar de su trabajo, de su profesión, a medida que usted conoce y puede hablar en cuanto a eso. De todo tema uno habla, después dice, no, yo en eso no me meto. Algunos dicen, yo no me meto ni en política ni en religión. ¿Por qué? Porque pasa vergüenza si habla de cualquiera de ellos. No. Así que texto para ver a nuestro Dios como Padre. Salmo 27:10. Hay mucho, y aquí el salmista David dijo estas palabras. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo que Jehová me recogerá. ¿Qué confianza? Te pase lo que te pase en la vida. Aquí hay una palabra de alguien que creía en esa manera a Dios. ¿Podemos usted y yo creerle de esa manera a Dios como Padre? En este día, confiamos, y alguno puede decir, mi padre me abandonaron. Yo ni conozco a mi padre. Mi padre fue un borracho, fue un drogadito. La excusa que fuera, en este momento no vale. David dijo de esta forma, aunque mi padre y mi madre me dejaren, ¿qué pasará? Dios me recogerá. ¿Cómo te recogerá? Con las manos de Él para llevarte, es un mundo espiritual. Te recogerá dándote una buena palabra, dándote a entender quién tú eres un hijo de Dios, una creación a su imagen, y te puede levantar y hacerlo mejor. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Ok? Seguimos porque el tiempo hoy apremia. Salmo 68, 5 y 6.
¿Padre de qué? Dice que es Dios. Así reconocía David. Dice, yo entiendo que si hay huérfanos, tienen un padre, que aunque sus padres hayan muerto. Padre de huérfanos y qué, defensor de viudas es Dios. En su santa morada, Dios hace habitar en familia a los que desamparados, saca a los cautivos y ¿a dónde los lleva? A prosperidad. Más a los rebeldes, que dice, habitan en tierra seca. Cuando uno se rebela contra Dios va a haber tierra seca, y aunque a veces tenga abundancia de dinero y viva al lado del mar, va a estar en tierra seca, porque su cuerpo, su vida, su pensamiento, su mente será una sequedad, no habrá felicidad. ¿Cuánto dice amén a eso? Entonces, muy fuerte ver aquí cómo tenía concepto David, el salmista, cuando escribía, el concepto que él tenía de Dios. Y aquí cuando habla que Dios hace habitar en familia a los desamparados, ¿cuántas veces gente que fueron desamparadas, abandonadas, y cuando vienen al reino de Dios conocen familia quizás que no tienen nada que ver sanguíneamente, pero son familia y se sienten abrazados, se sienten amados? Dios los recoge, porque la iglesia es un lugar, es el centro donde Él, como el Padre eterno, Él nos ama y dio lo mejor, la vida de su Hijo amado, para que nos haga una familia. Por la sangre de Cristo, no importa de qué país somos familia, y no habrá ningún desamparado cuando andemos viviendo estos principios del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los viudos, también las viudas, los huérfanos serán, Él es tu defensor. Amén. Denle el aplauso al Señor. Amén. Salmo 103, 10, 11, 12 y 13. Salmo 103, perdón, versos 10, 11, 12 y 13. Salmo 103, verso 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Mire qué padre es Él. A veces los padres, cuando el hijo hace algo malo, le caen a palos, a golpes, lo dicen de todo, lo insultan. Dios dice, y este es lo que el salmista comprendía, Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. David fue uno que cometió muchos errores, pero Dios, que al final lo llamó que un hombre con qué, con el corazón de Dios. Fíjese cómo él ahora se da cuenta, dice, ni nos ha pagado conforme a qué, a nuestros pecados. A veces rápido la gente es lista para condenar, Dios está listo para levantarte. No ha hecho Dios así con nosotros, no ha hecho Dios como la gente a veces hace con nosotros. Verso 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre qué, los que le temen. Si tú amas a Dios, temen, no un temor de que tengo miedo a Dios, no, está hablando del temor de reverencia, de no ofenderle, de no hacer algo incorrecto. Así que así como la altura del cielo con la tierra te puede ver una distancia que no alcanza a ver nuestros ojos naturales, dice que así su misericordia, o sea que no hay límite, su misericordia es grande y Él te ama, no importa cuántas veces haya fallado, haya caído. Mientras que tú le amas y andas viviendo esos principios y le reverencias a Él y crees su palabra, Él te levantará. ¿Cuántos dicen amén? Esa canción que hoy cantábamos, no sé dónde estuviera si no lo hubiera conocido a Él. A veces decimos eso, donde estuviera, quizás dice, bueno, estaría quizás en la cantina, estaría de perdido. No, no solamente eso, sino que aún estando ya en el reino, si no lo hubiera conocido, cuando comete un error, si no lo conocía, quizás digo, ay, ya fallé, ya ahora estoy condenado, mejor me voy a retrocedo para atrás al sistema, fuera del sistema del reino. No, como lo conocí, no importa qué haya hecho, yo sé que me puedo levantar. David conocía eso y decía, Él no me pagó conforme a mis errores. Ese es Dios. Y en el reino de Dios tenemos que tener esa compasión y ver que podemos ayudar gente a medida que nosotros vamos creciendo. ¿Cuánto dicen amén eso? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Verso 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros ¿qué? Nuestras rebeliones. Cualquier cosa que hayamos hecho, cuando Él le creímos y nos acercamos a Él, las rebeliones, nuestros errores, todo lo hizo alejar. Y yo no sé si podemos contar el este del oeste, porque si el globo terráqueo es algo redondo, ¿dónde está el fin? Es infinito. A veces nosotros tenemos que decir, creemos que la tierra es plana, y decimos para el norte, para el sur, el este, el oeste, y tenemos que de alguna forma guiarnos. Tenemos que tener correcto nuestro norte. Pero para Dios es de esta forma, que así como está lejos uno del otro, nunca tendrá dónde encontrarse. Bueno, aquí terminó. La distancia que Dios dijo, aquí termina. Ahora empieza a Él a contar las rebeliones. A Él no le asusta el error más grande tuyo, ni el error más grande mío. A Él no le asusta, porque Él sabe que cómo nos ha creado, y Él sabe nuestras debilidades físicas, pero cuando está por dentro el hombre fuerte, se vuelve a levantar, no importa cuántas veces cae. ¿Cuántos dicen amén a eso? Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová ¿de quién? De los que le temen. Ese es el Padre. ¿Podemos aprender de ese Padre, Dios, y tratar nosotros a nuestros hijos con ese cariño, con ese amor, y verlos
las veces que fallen o las veces que caigan, qué alegría sería que nosotros siempre tengamos ese corazón y decir, quiero conocer más y más de aquel Padre eterno, aquel creador del universo, aquel que dio a su Hijo para que nos dé vida y vida en abundancia. Aquí hay una familia ahora que estoy viendo que hace no mucho tiempo han venido con nosotros y creo que su nuera puede ser es. La sobrina hoy no está, el otro día vino. Ellas son familia, ustedes, está el hijo y la nuera, ok, pero también cuando vino la sobrina ahora, usted pasó aquí adelante y hemos hecho una oración. Estaba hospitalizada, estaba en coma por semanas. ¿Y qué pasó cuando fueron a ver el lunes? Se levantó y hoy está caminando y damos gloria a Dios. Pudimos enviar la palabra a la distancia. Ese es el Padre cuando le creemos. Yo doy gracias a Dios porque hemos aprendido unas cuantas cosas en estas lecciones de visionar, que Dios incluso a través de Jesucristo nunca enseñó que vayamos a orar por enfermos, sino enviar la palabra de sanidad. Jesús dijo, id y sanad enfermos, no orar por los enfermos. ¿Se acuerdan de eso? Eso es la palabra directa del Señor y yo doy gracias a Dios por ello, porque aquí nosotros podemos ver un Padre que aún tus rebeliones, aún tus errores, David dijo, yo he cometido errores graves, incluso participó en matar gente, pero el amor de Dios lo alcanzó, que al final él cuando se ponía a cantar podía adorar de tal manera a Dios, que Dios dijo, ese tiene David con el corazón de Dios. Y gracias a Dios por ello. ¿Cuántos de nosotros podemos llegar a ese nivel de ser de esa calidad de padre? En Romanos 4, fíjese, aquí habla de este padre que estamos hablando, que muchas personas por error dicen que este hombre es el padre de la fe, lo cual no está en la Biblia, lo vamos a leer lo más cercano que está aquí. Romanos 4, 16 al 22. Por tanto, es por fe que sea, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la que, de la fe de quién, de Abraham. Abraham logró una fe de parte de Dios, el cual es que, padre de qué, de todos nosotros. Estaba diciendo el apóstol Pablo que él recibió esa misma fe, padre de esa fe, no padre de la fe. Ningún lado en la Biblia está escrito que Abraham es el padre de la fe. Pero muchos dicen eso. ¿Por qué? Porque lo dicen simplemente porque alguien lo dijo y lo repite. En ningún lado en la Biblia está escrito que Abraham es el padre de la fe, y no pudiera serlo, porque si él sería el padre de la fe, tomaría el lugar de Dios, porque Dios a través de Jesucristo está escrito que él es el autor es el compositor, el originador de ¿qué? De la fe. Amén. Entonces sabemos que él le creyó a Dios y tomó esa fe y la pasó a otro. Entonces él fue padre de los que creyeron la misma fe que él tomó de parte de Dios. Por eso podemos hablar, cuando hablamos de los pastores, los líderes, que nos encargamos de ministrar a la gente la vida de Dios, la palabra de Dios, estamos llevando como padres espirituales. Muchos de ustedes pueden ser padres en sus trabajos, pueden ser compañeros de trabajo, estudiantes, y usted puede ser un discipulado, compartirle la fe, enseñarle, y usted pasa a ser un padre, una madre en esa fe. No hay problema. Alguna gente tiene miedo un poco de eso. No tengan miedo. Aquí podemos ver que él llegó a ser padre de todos nosotros. Pablo tomó eso y dijo, ahora como padre de todos nosotros. Fíjese el verso 17. Romanos 4, 17 ahora. ¿Cómo está escrito? Te he puesto, ¿por qué? Por padre de qué? De muchas gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da ¿qué? Vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Por eso cuando estaba allí Abraham llegó a creerle de tal manera a Dios, de tal manera que dijo, aunque mi hijo yo lo entregara, lo matara, lo quemara en sacrificio, aún de la ceniza me lo puede levantar. Mire cómo le creyó a Dios. Y ese sí, un hombre de ese calibre puede ser un padre espiritual de mucha gente. No aquellos que viven dudando y no creyendo y simplemente saltando de un lado a otro sin tener fundamento. Debemos crecer, tener fundamento, y entonces Dios también podrá hablar de nosotros de esa manera. Queremos invitarle a un lugar diferente. Un lugar donde sus fuerzas se renuevan. El lugar donde sus sueños reviven. Donde la calidez y la excelencia se combinan. Nuestra prioridad es ayudarle. Nuestro objetivo es bendecirle. Usted puede comenzar una nueva etapa. Ontario tiene un lugar para todos. Centro Diplomático Internacional. Visítenos en el 303 Norte de Euclid Avenue, Ontario, California. Código postal 91762. Llámenos al 626-579-9128.
Bendecidos para bendecir. Ministerio Catch. El Centro Diplomático le invita a su nuevo sitio web www.centrodiplomático.com, con mejor calidad y más capacidad, para brindarle el mensaje que lo elevará hacia otros niveles. Totalmente renovado, con audios de las mejores prédicas seleccionadas. Visite nuestro sitio y sea bendecido. Disfrute de los servicios con nuestro video online. Adquiera nuestros productos en nuestro store. Centrodiplomático.com. Bendecidos para bendecir. El Centro Diplomático presenta Erráis ignorando dos cosas, la serie de mensajes que sacia el hambre de las personas que buscan algo más. Estas lecciones renovarán su mente y lo llevará a otros niveles. El Dr. Walter Catch nos explica en 33 lecciones imperdibles que le cambiará su vida y la de aquellos que lo rodean. Erráis ignorando dos cosas, por el Dr. Walter Catch. Para más información llámenos al 626-579-9128 o escríbanos a catch@centrodiplomático.com. Centro Diplomático Internacional. Bendecidos para bendecir. Romanos 4:17 ahora. ¿Cómo está escrito? Te he puesto, ¿por qué? Por padre de qué? De mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da ¿qué? Vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Por eso cuando estaba allí Abraham llegó a creerle de tal manera a Dios, de tal manera que dijo, aunque mi hijo yo lo entregara, lo matara, lo quemara en sacrificio, aún de la ceniza me lo puede levantar. Mire cómo le creyó a Dios. Y ese sí, un hombre de ese calibre puede ser un padre espiritual de mucha gente. No aquellos que viven dudando y no creyendo y simplemente saltando de un lado a otro sin tener fundamento. Debemos crecer, tener fundamento, y entonces Dios también podrá hablar de nosotros de esa manera. Verso 18, 4:18 Romanos. Él creyó en esperanza contra esperanza, o sea, contra todo estaba en contra de él, para llegar a ser ¿qué? Padre de ¿qué? De mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Verso 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Él tenía su cuerpo ya que no podía tener hijos, no consideró eso, no se debilitó, que estaba como muerto, sino que siendo de casi 100 años, casi, aquí tenemos uno que pasó los 100, así que aquí hay gente fuerte. O la esterilidad de la matriz de su esposa Sara. Verso 20, tampoco que dudó, no se debilitó ni dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en qué, en la fe. ¿Cómo se fortalece en la fe? Dando gloria a Dios. Diga conmigo, dando gloria a Dios. Es la forma. Cuando hay momentos difíciles, yo me voy a dar gloria a Dios, voy a dar gloria, le voy a creer en momentos más difíciles, en momentos más que no tenga explicación para mí algo, voy a seguir dando gloria a Dios, y entonces mi fe va a seguir creciendo, y cuando venga circunstancia voy a salir adelante. Verso 21, plenamente convencido, no casi convencido, no un poquito convencido. ¿Cómo está escrito ahí? Diga conmigo, fuerte, plenamente. Diga fuerte, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada. ¿Por qué? Por justicia. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Génesis, aquí comenzó todo con este personaje. Capítulo 18, versos 17 y 19. Mire lo que Dios dijo de este padre. No solo del padre de aquellos que creyó en la fe, padre espiritual. Ahora miremos de este padre físico, de sus hijos. Dios dijo algo así de él. Verso 17 de Génesis. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Había unas cosas que iban a suceder y él se las iba a revelar a Abraham. Dijo, no lo voy a esconder de él. Habiendo de ser Abraham, ¿qué? Una nación como grande y ¿qué?
fuerte, y habiendo de ser ¿qué? Benditas en quién, en él que todas las naciones de la tierra. Y gracias a Dios, ¿por qué? Porque él creyó a Dios, creyó, y allí vino Jesucristo, hizo la parte completa y vino como el verbo, vino como la palabra, y esa palabra nos aumenta nuestra fe y nosotros hoy podemos vivir en fe constante. Verso 19, Génesis 18, verso 19. Porque yo sé, mira lo que decía Dios, el Padre eterno, lo que decía de este hombre Abraham, de este padre. ¿Podrá él decir de ti y de mí esto? Porque yo sé que ¿qué? Mandará a quién, a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo ¿qué? Justicia y juicio, ¿para qué? Haga venir Jehová sobre Abraham, ¿qué? Lo que ha hablado acerca de él. Verso 19, bien serio, que él sabía, y él dijo, Dios, este hombre va a hacer algo, no se va a quedar callado. ¿Cuántos padres aquí hay que pueden decir, yo he hecho esto, yo he hablado a mis hijos, y hay gente que puede decir, yo he hablado a mis nietos, y puedo estar alegre que la fe que yo recibí de parte de Dios, la herencia del reino de Dios, las verdades eternas de Dios, que no tenemos que tener miedo cuando aprendemos algo nuevo, aparentemente nuevo, cuando la religión quizás nos envolvió en tantas cosas, queremos hacerlo mejor, y aquí podemos ver, yo quiero como padres que podamos ser tan responsables para que Dios diga un día, yo sé que lo van a hacer. Ahora, como padre espiritual, como pastor, Dios podrá decir de mí que yo sé que el pastor Walter va a hablar a los hijos de esta congregación y a los hijos después de ellos, y seguirá una descendencia, unas generaciones que vendrán, que les habló la verdad y les dio fundamento para que por años y años esta cosa vaya de tal avance que nunca se detenga y el reino de Dios sea manifestado en ciudades, estados y naciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué dirá Dios de ti como padre físico y como un padre espiritual si estás guiando a alguien? Porque yo sé que esto hará, yo sé. Dios puede confiar en ti, puede confiar en mí, dirá, yo sé que lo va a hacer. Yo sé que va a ser fiel. Yo sé que lo va a hacer. Ah, pero si se equivocas. Se equivocó David. ¿Se equivocó Abraham? Se equivocó. Un día quiso entregar a su esposa, ¿no? ¿Cómo era que dijo que era su hermana? Aunque dijo la mitad, la verdad, porque era media hermana también. Pero de todas maneras era porque quería salvar su pellejo. Sabía que lo iban a matar. Pero ¿qué hizo? Siguió creyendo. Dios honra a aquellos que le creen. No importa cuántas veces te caes, te puedes levantar si le crees. Amén. Wow, avancemos. Padre no es solo procrear, sino que sostener lo que procreamos. Es bien importante, cuando la palabra padre en Dios, pater, es el que crea y sostiene lo que crea. Por eso todo lo que a la tierra dijo tierra, va a ser, produce pastos, produce frutas, produce verduras. ¿Sabe qué? Hasta hoy todavía no hay que tener miedo que la tierra deje de producir. Sigue produciendo lo mismo, la manzana sigue siendo manzana, las peras sigue siendo pera, naranja sigue siendo naranja, y Dios nos anda diciendo, por favor, pueblo mío, oren para que no paren las naranjas. No van a parar. Algunos creen que lo van a poder distinguir, no lo podrán hacer. Pero eso es padre. El verdadero padre no es porque yo procreé y dejé hijos por todos lados. No, el verdadero padre sostiene lo que creó. Y no sostener solamente con palabras bonitas, sino en todo el soporte. Vamos a ver qué cosa es sostener. Un padre correcto provee. Diga conmigo, proveer. Un padre correcto, ¿qué hace? Provee. ¿Qué provee? Para lo espiritual, número uno. Debe ser todo padre. Por eso es importante, la gente cree, oh, yo tengo que ser creyente, tengo que ser evangélico, tengo que ser cristiano, tengo que... No, tienes que conectarte con tu Creador. Entonces vas a ser un padre correcto. Vas a tener intenciones buenas para tu hijo. No es, yo estoy pegado a una iglesia, a una congregación, a una denominación. Eso no es toda la verdad. Eso puede seguir siendo un religioso. Eso enfatizamos mucho. Esté conectado con Dios para que tengas ganas de hablar de las cosas espirituales. Dios es primero padre espiritual, luego formó el físico. Dios creó al hombre, luego lo puso en cuerpo femenino y cuerpo masculino. Cuerpo masculino, cuerpo femenino. Pero el espíritu sigue siendo, como él dice en hebreo está escrito, él es padre de los espíritus. Ahora los demás somos padres nosotros, creamos a nuestros hijos a nuestra imagen ya, físicamente. Pero el que dio el espíritu es Dios. ¿Cuántos dicen eso? Así que un verdadero padre, primero debe proveer lo espiritual. Segundo, debe de proveer ¿para qué? Lo emocional. En las clases que tenemos los miércoles, la pastora ha hablado fuerte sobre las emociones, muy fuerte. Y es importante, yo creo que todos podemos ayudarnos, amigos. A veces tiene una amiguita que emocionalmente está decaída, en depresión, tú puedes ser ayuda. Pero especialmente comenzar en casa, los padres debemos de ser proveedores. Pero todo padre y toda madre debe ser proveedora número uno para lo espiritual.
No religión, porque a veces espantamos a los hijos porque le hablamos religión. Mira si no te vistes así, mira si no, y empezamos a condenarlos. No, y ahora se van a dar cuenta lo fuerte de esto. Tercero, debe que proveerle ¿para qué? Para la familia, enseñarle cómo vivir en familia. Si hay más hermanos, cómo respetar a los padres, cómo honrar padre a madre. Todo eso depende de un buen padre que provee eso. Cuarto, provea para lo que, lo económico. Quinto, para lo que, lo físico, cuidado personal. Hay que enseñar a los hijos eso. Cómo cuidarse físicamente, cómo no exagerar, cómo no tomar productos y cosas que le puedan hacer daño. Todo eso hace un padre correcto. Lo mismo yo digo un padre espiritual. En la iglesia no podemos venir aquí a entretenerlos, sino a entrenarlos. No podemos nosotros estar compitiendo, sino completando una gran tarea. Bien importante, como padre espiritual podemos hablar largo de esto, pero tengo que avanzar para cerrar la lección. Como padres espirituales, como pastores, lo primero que deben proveer a ustedes no es aquí, bueno, venga, le vamos a prosperar, le vamos a hacer negocio. No, primero tenemos que hacerlos conectar con el reino de Dios. Y una vez que lo hacemos conectar con el reino de Dios, dice Dios mismo, no el pastor, dice que todo lo demás le será añadido. ¿Cuánto creen eso? ¿Cuánto quieren que el pastor le hable la verdad espiritual primero? Amén. La verdad espiritual, no tenga miedo. Asimismo hay que hablarle lo emocional, cómo vivir en familia, cómo trabajar lo económico, en lo físico, cómo cuidarse. Y seguimos, para cómo vivir en la sociedad, hay que enseñar eso a los hijos, proveer, un padre provee eso. No importa, no respetes a nadie, ve y peléate, ve, roba, no importa, no, cómo vivir en la sociedad. Número 7, hay que proveer, un padre correcto provee para la educación de sus derechos y responsabilidades, porque muchas veces nomás le enseñamos los derechos, tiene derecho y anda demandando derechos y no descubre sus responsabilidades. Tanto en la congregación, la iglesia, derechos y responsabilidades, ¿dónde? Número 1, como hijos de Dios y ciudadanos del reino de Dios. Tenemos que saber nuestros derechos que tenemos ahí, pero nuestras responsabilidades. Dios es mi Dios, estoy en el reino, Dios me va a dar todas las cosas. No, ¿y cuál es mi responsabilidad? ¿Qué tengo que hacer yo para que su reino avance? Número 2, como ciudadanos también de la nación donde usted vive o donde vivimos. Esos son los que debemos enseñar como padres, educarlos y saber que hay derechos y hay responsabilidades. Diga conmigo, derechos y responsabilidades. Muy serio, si no enseñamos eso a los hijos, vamos a ser padres débiles, padres que vamos a causar problemas a nuestros hijos. Tenemos que sembrarle eso y ser responsables, especialmente cuando son tierra fértil, tiernitos. Mire que, por eso el proverbista dijo, entrena al niño en su carrera, en su camino, ¿y qué? Y cuando llegue a viejo, ¿qué? No se apartará. Y a veces pensamos que solamente el proverbista dice, entrena al niño en los caminos del Señor. No, dice, entrena en su camino, en el camino de Él. A esa edad enséñale esto, a esta edad enséñale lo otro, para que nunca se aparte de eso. Hay padres que le enseñan enseguida a mentir. Hay padres que enseguida le enseñan a fumar de chiquito. Y cuando crece grande, ¿qué? No se pueden apartar de eso. No está diciendo, entrena al niño en las cosas del Señor. Lea bien el proverbio, dice, entrena al niño en su camino, en el camino de Él, en como el que va a caminar. A los 3 años, enséñale esto. A los 7, enséñalo esto. A los 10, enséñalo esto. A los 20, esto. ¿Y qué dice cuando llega grande? Que nunca se apartará de ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay gente que le ha enseñado a mentir, a robar, a endrogarse, cosas negativas. Pero estamos hablando que aquel padre, que la palabra entrenar, incluso muy linda en español, entrenar, y en inglés es más fuerte, training. La palabra training tiene como una connotación como un tren. El tren verdadero, la máquina va adelante y va haciendo toda la fuerza y va cargando los vagones atrás, las cargas. Training es un sentido como de tren que va cargando. Lo mismo es el concepto que el papá debe entrenar, no decirle, hijo, haz esto, hijo, al otro, hijo, vete a la iglesia, hijo, lee la Biblia. No, el papá debe hacerlo y los hijos van atrás, la esposa, y van viendo, el padre lee la Biblia, el padre ora, el padre va a la iglesia, se congrega. Entonces es el verdadero training, el entrenar, ir como líder. Muchos entrenadores hablan de acá para allá y ellos no hacen nada. Esos son dictadores que les gusta demandar y controlar y manipular. Lo que queremos aquí es ser verdaderos entrenadores como buenos padres y ser el ejemplo. El entrenador verdadero va adelante y muestra cómo es el camino. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Okay? Como hijos de Dios debemos ser responsables, buenos ciudadanos del reino y segundo, ciudadanos de la nación donde vivimos, conducirnos correctamente sabiendo los derechos y las responsabilidades. Muchos en muchos países y ciudades demandan muchos derechos suyos, pero cuando llega a cumplir su parte no hacen. Dios nos ama como hijos suyos, mas detesta si hacemos malas obras. Aquí es bien importante
Y esto quiero aplicarlo a cada padre que tome esto muy serio. A veces lo he dicho o lo voy a repetir con estas notas. Así nosotros como padres debemos amar a nuestros hijos y detestar sus obras si son malas. Si son buenas hay que aplaudirlas. Lo que aquí estamos diciendo es que nunca usted deteste a su hijo. Nunca maldiga a su hijo. Cuando digo su hijo o hija, sus hijos. Nunca los maldiga. Nunca los maltrate. Ámelo al hijo, deteste sus obras. Si tiene un problema cuando dice, hijo, mira, no me gusta nada lo que hace. Eres una cosa terrible las cosas que hacen. Pero a ti, como hijo, te amo. Tú seguirás siendo lo mejor que yo puedo hacer por ti. Es que te voy a amar hasta la muerte. ¿Por qué? Porque eres mi hijo. Entonces yo valoro al hijo, no lo que hace. ¿Amén a eso? Entonces el verdadero padre va a proveer eso también. Y a veces lamentablemente hay padres que no son ejemplos. Entonces estas hijas podían ser lo mismo. Estas 5 hijas que vimos, 5 hermanas, pueden ser lo mismo. Papá no proveyó, aquí nos vamos a morir de hambre. Vamos a buscar a ver cualquier otra tribu que nos den matrimonio, que nos den propiedades, que nos den algo. No, fueron por su derecho, pero también tomaron responsabilidades. Cuando le dijeron que le damos la heredad, pero por favor, para que no la pierdan, hay estas regulaciones. Y ellas se sometieron a todo, hicieron la palabra y bendijeron a toda una nación. La historia cambió para Israel por 5 muchachas. 5 de nosotros podemos cambiar esta historia del reino de Dios. Podemos cambiar el mensaje de religión a la vida de Dios. ¿Cuántos están decididos a eso? Yo estoy cansado de ver sistemas religiosos y quiero la vida de Dios en cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de parte de Dios, que las cosas ocurran. Cuando mandamos una palabra de sanidad, una palabra de que la economía se levanta, que una palabra de restauración en el hogar, una palabra de restauración en el gobierno, que se pueda ver. Yo otro día estaba hablando con una persona y dije, Señor, dame 10 años más, no de vida, no, de este trabajo. Y en 10 años más quiero ver un cambio tan grande que la sociedad nuestra pueda vivir otro nivel. Que podamos sacarlos de problemas, sacarlos de deudas, sacarlos de esclavitudes, de pagos de casa por 30, 40 años, sacarlos de todo eso. Y sí, que tengan la economía en sus manos tan fuerte que en cualquier momento digan, pastor, ¿a dónde me quiere enviar? No tengo ninguna necesidad, tengo de sobra. ¿Qué podemos hacer con esto? Y va a llegar ese momento, lo vamos a ver, pero en estos próximos 3, 4, 5 años ustedes van a ver el cambio comenzando de aquí. ¿Por qué? Porque yo quiero sacar a toda persona del sistema religioso, no importa de qué credo es. Mientras que tenga sistema religioso, que se acaben los sistemas de hombre y vamos a poner lo que Jesús trajo y que se continúe y vamos a hacer cambio en ciudades y las naciones. ¿Cuánto dicen amén a eso? Como padres debemos amar a nuestros hijos, detestar las obras malas. Nunca odie a su hijo. Ni por más que lo haga vergüenza, ni a su propio hermano. A veces dice, uy, mi hermano hizo tal cosa, es la vergüenza de la familia. Oh, mi papá hizo eso, es la vergüenza de la familia. No, no, ame a su padre, ame, no importa los errores que ha hecho, ámelo a la persona, ame a ese hijo de Dios, ame a esa criatura de Dios. Deteste sus obras, pero nunca odie a la persona. Si usted logra eso, vivirá en otro nivel. Totalmente, le hablo de parte de Dios. Si usted logra eso, vivirá en otro nivel. If you can get to this, you will live in another level. Separate the who from the do. Separe quién es de lo que hace. Nunca deje de amar a esa persona. Por eso como pastor a veces nos cuesta cuando alguien anda haciendo repetidamente cosas malas y a veces hasta queremos echarlo, y por eso mucha gente a veces causa que hacen cierta disciplina religiosa y esa persona, como dijo Jesucristo, como el trigo. De repente se sembró la semilla de trigo y en la noche alguien otro sembró la cizaña. Los discípulos dijeron, ¿qué hacemos? Entonces arrancamos la cizaña. No la arranque, déjenlo hasta el final. Entonces después habrá una separación correcta y se va a quemar uno y el otro va a ser llevado a los graneros. Lo mismo pasa, eso yo aprendí, y cuando leí eso, es que muchas veces la religión anda disciplinando gente incorrectamente. Y usted sabe, discipline a una persona, arránquela antes de tiempo. Se va a arrancar a los primos, va a arrancar a los padres, va a arrancar a los amigos de él que le gusta y se va a llevar un montón de cosas para afuera. Seamos muy prudentes y vamos a ser sabios para hacer como Dios quiere. Entonces, en vez de arrancarlo, vamos a ponerlo en su lugar, vamos a dejarlo que crezca junto y que le afectemos. Y si hay que separar, al último se separa, pero cuidado con hacerlo antes de tiempo. Debemos de amar a nuestros hijos y amar a las personas. Cuando hacen algo malo, no rápidamente condenarlos, porque usted lo va a sacar del camino del Señor ante tiempo. Hay que amarlos, guiarlos, detestar, nunca aprobar lo malo que hacen.
Oh, sigue haciendo eso. Nunca. Nunca eso que está mal. Pero no tampoco sacarlo del grupo donde se puede nutrir. Si lo echamos para afuera, se va a contaminar peor. Vamos cerrando. Hay que aprender a separar lo que tu hijo hace de quien él es. Hay que aprender a separar. No sé si a alguno de ustedes pasó esto. Me han venido muchas veces madres. Mi hijo está en la cárcel. Yo he ido, me paré frente a jueces. La madre aquí, el culpable hijo allá, y aquí el pastor. Me dice, yo vengo aquí representando que él se va a someter a mí para que yo le disipule con la palabra, para que nunca más vuelva a la cárcel. Tenía mucho problema este muchacho. Y entonces la jueza me dice al último, bueno, usted va a ser responsable entonces de disipularlo y hacerlo para que él no vuelva aquí. Yo me comprometo, le dije, solamente si él me da su tiempo. Porque usted lo puede soltar de aquí y él nunca me va a dar el tiempo de sentarse a escucharme y se va a ir a hacer lo que quiere. Ese muchacho salió, la madre lo vistió, le puso traje, le puso corbata, lo tenía en el primer asiento escuchando la palabra. Al poco tiempo se fue. Mi responsabilidad terminó. Mientras que no me des tiempo. Así es con Dios. Dios, cámbiame, Dios, dame una vida mejor. Dale tiempo a Él, a su palabra. Nadie te va a cambiar. Tú eres el que vas a cambiar. Ni Dios te va a cambiar. Porque Dios no cambia a nadie. Si Él te cambiaría, deja de ser Dios. Porque Él te dio libre albedrío para que tú hagas lo que quieres. Él no te va a obligar a cambiar. Nunca Él te va a forzar a cambiar. Él te va a dar la oportunidad, te va a hablar y tú tienes que tomar la decisión. Yo estoy en la puerta y llamo. El que decide va a cambiar. Él no te va a obligar. Si Él te obliga, deja de ser Dios. Porque Él nos dio libre albedrío. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aprender a separar. Amén. Denle la gloria a Dios. Usted salga hoy de aquí como padre. Sea un proveedor, especialmente lo primero, espiritual. Si usted no conoce, a veces yo he visto hijos que cuestionan a los padres y los padres no saben contestar porque nunca se prepararon espiritualmente. Eso es triste. Me acuerdo yo sé que mi padre, personalmente mi padre carnal, aquí está mi hermana, nuestra madre hace poco se fue también, pasó con el Señor, o pasó al mundo espiritual. Mi padre no era muy fuerte, quizás podríamos decir, por lo que yo veo hoy, su caminar tenía ciertas cuestiones, ciertos vicios quizá que él tenía que no podía vencer. Me acuerdo una vez estaba en unas noches allí en el campo en Argentina sentado en esa casa de campo con unos faroles sin electricidad, con faroles de casa, y esa noche mi papá estaba sentado allí, estaba justamente con un poco quizá de licor que él tenía allí, y en eso mi hermano menor, que es el que está ahora en Bakersfield, no me acuerdo cuántos añitos tenía, 3, 4, 5, 7 años, en ese momento que él está así, hablando con nosotros, estábamos en la familia. Y mi hermanito el más chiquito se pone en un rincón, se hinca y está con la manito así, no sabía ni hablar, estaba allí así. Mi papá lo mira, cuando lo vio hacer eso, lo mira así, estaba a su izquierda, él estaba ahí, el muchachito ahí, y yo estaba a este lado. Mi papá lo mira y lo ve haciendo eso. Mi papá pegó un grito de lloro, y tomó una botella de licor, ese licor fuerte, salió afuera y fue y lo partió la botella. Su vida cambió por una actitud simplemente. Ese niño no tiene ni una gotita de fuerza para hacer nada por él, no le podía ni quitar la botella, simplemente porque vio la actitud. No sé qué ese niño, cuándo de nosotros vio, cuándo vio orar, dónde vio, qué actitud tenía. Su corazón fue movido y él tomó la decisión. Dios no lo cambió, él tuvo que decidir. Ese papá me enseñó el camino a mí. Vivíamos, no sé si a 7 kilómetros de la iglesia. Mi papá fue parte de la construcción de ese templo. Yo jugaba en la arena cuando se construía ese templo. Más de una vez mi papá me llevaba en caballo, en carruaje con caballo, y varias veces en bicicleta. No sé si ustedes conocen la bicicleta que tiene el caño ese así, la que es de varón, la que no tiene la de dama, según. Y en ese caño de varón ahí, papá pedaleando y el jovencito, el niño sentado ahí. Cuando usted va sentado en ese caño un buen rato, ¿qué le pasa? No, lo que ustedes pensaron no. Se amortigua el pie. Se le duerme porque estaba sentado ahí. A mí me pasó muchas veces, se me amortigua. Bajábamos y uno se podía caer porque se quedaba el pie dormido. Mi papá me llevaba, cuando me casaba, decía, papá, no doy más. Entonces, varias veces mi papá me dijo, ¿sabe qué, hijo? Toma la bicicleta y vete solo. Yo voy a ir caminando el resto del camino. Y se venía caminando. Pero nos llevaba a la iglesia. Lo mejor que sabía, nos llevaba a la iglesia. Quizás nos enseñaron religión, nos enseñaron legalismo, nos enseñaron un montón de cosas. Pero nos llevaba a que oigamos la palabra. Oigamos la palabra, oigamos la palabra. Y esa semilla creció, creció, creció. Llegué a la edad de 18 años, vine a este país. Estoy aquí un día en una iglesia rusa en Montebello. Ahí ya conocí a esta joven que está enfrente mío.
Y ya me quedé en la iglesia rusa ahí. Y ahí estoy escuchando un día un mensaje, con toda la semilla que tenía. Escucho un predicador de Argentina, vino justamente, predicaba en español y el pastor traducía al ucraniano y yo entendía a los dos. Ese fue mi día, por entender los dos. El mensaje era doble. Ese día pasé adelante, no pasé para aceptar al Señor. El llamado era quien quiere servirle al Señor en otro nivel. Yo estaba envuelto en música, estaba envuelto en otras cosas, estaba envuelto en visitar hospitales, ir a testificar, andar por las calles, andar haciendo cosas. Ese día Dios me habló que pasara, y me acuerdo salir así, de aquella esquina, aquel lado así donde está Velasco. Sí, me acordé el apellido, pero no me acuerdo el primer nombre nomás. Eric, porque no te veo seguido, esa es la cosa. Ahora después hablamos en privado. Como de por ahí salí y vine al lugar de la escalera aquí, me hinqué de rodillas. Ese día el mensaje fue bilingüe. Ese día le dije al Señor que sí. Y de ahí comenzamos a recibir la palabra en el año 1975. De ahí comenzó todo. Y hoy donde podemos llegar, Dios nos ha honrado, nos ha llevado a las naciones. Como padre de familia, padre espiritual, lo que queramos hacer, debemos aprender esto. Ese padre me sembró lo mejor que sabía. Sembremos lo mejor. Nunca la semilla volverá vacía. Si algún hijo conoció del Señor, un día se apartó, siga amándolo. Ámelo al hijo, ámelo. No diga, eres un hijo desgraciado, eres un loco, eres un perdido. Antes estabas en las primeras asientos, antes tocaba música, ahora te apartaste y empieza a maldecirlo. No haga eso. Hijo, sigue siendo mi hijo. Hijo, te amo. Hija, te amo. Mamá, papá, pero hago esto. Eso sí no me gusta, pero a ti sí. Nunca cambiará mi amor hacia ti por lo que haces, porque yo valoro quién eres, no lo que haces. Así Dios nos mira a nosotros, por el valor que tenemos, por lo que Él hizo por nosotros, porque siempre fuimos de Él y Él pagó un precio para volvernos a tener con Él, porque éramos valiosos, no porque somos valiosos después de su pago, éramos valiosos cuanto dicen. Así que todo padre, piense seriamente, ¿qué te sembró tu papá? Algo dice, papá no me sembró nada, pura cosa negativa. Deje eso de lado, fíjese lo bueno. No hay que andar buscando excusas, más bien tomar la responsabilidad de ser buenos y rectos. Esta muchacha puede decir, nosotros nos vamos a casar con quien quiera que nos den herencia a alguien otro. No, buscaron hacer lo correcto, hacer cosas buenas, fueron delante del hombre de Dios, se pararon correctamente y lograron algo que fue de bendición a las naciones. Las 5 hermanas no culparon a su padre por no darle herencia, sino que buscaron una solución y lograron ¿qué? Su herencia. Buscaron solución, no buscaron culpar al papá. Hoy día muchas veces fácilmente decimos la culpa es de papá, la culpa de mamá, la culpa de alguien otro, la culpa del pastor. Nadie puede ser culpable de tus decisiones. Puede que te haya influenciado, te haya mostrado un mal ejemplo, pero al final el que decide hacer eso eres tú. Si a ti te dicen vamos a robar, tú puedes decir voy contigo, amigo, o ¿sabe qué? A esa cosa yo no me meto, ve tú solo. Vamos a hacer algo bueno, ahí voy contigo. Lograr algo bueno. No estemos culpando a nuestros padres por algunos de nuestros fracasos. Es tiempo de tomar nuestras responsabilidades. ¿Cuánto dicen? Amén. Estamos orando. Debemos más bien descubrir nuestros derechos dados por el Padre Dios. Debemos descubrir eso. Estas muchachas dijeron, vamos a investigar qué nos pertenece. Vamos a demandar lo nuestro. Legalmente no era para ellos, hasta ese momento. Pero hicieron un cambio por tomar decisión y fueron a descubrir qué hay. Moisés, averigua, porque esto demandamos. Y Moisés dijo, ni yo sé de esto, déjame hablar con Dios. Fue, habló y viene aquí y Dios le dice, Moisés, las hijas dicen bien. Bien, dicen ellas. Zelofejad, su padre murió, pero ellas dicen bien, les pertenece. Se lo vas a dar y ahora le vas a decir a todo Israel, de ahora en adelante va a ser así. Debemos más bien buscar, en vez de buscar excusas, buscar nuestros derechos dados por nuestro Padre Dios. Las 5 hermanas reclamaron lo que ellas creían que era su derecho. Ellas creían que era su derecho y lo lograron, porque según, por ley, no tenían ese derecho. Pero ellas dijeron, creemos que esto es así. Investigaron y lo lograron. Hay que ser padres, proveedores para todas las áreas de la vida. Dijimos, fe espiritual, emocional, económico, físico, educativo, en todas las áreas. Entonces dijimos, debemos ser padres, proveedores para todo. Y así hay que ser también hijos sabios para luego llegar a ser padres sabios. Así que aquí los que no son padres todavía, esto va para ustedes.
Hay que ser también hijos sabios para luego llegar a ser padres sabios, entendidos y proveedores en todas las áreas de la vida. ¿Para qué? Nuestras, ¿qué? Descendencias. ¿Cuántos de ustedes creen que su descendencia será mejor por causa de lo que usted está aprendiendo? Amén. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Yo creo, lo creo, lo creo. Ya salió la serie que revolucionó la postura tradicional conocida. 30 mensajes que contienen un valor eterno. Aprended de mí. El Dr. Walter Kach nos lleva paso a paso hacia un descubrimiento de las enseñanzas de Jesús. Esta palabra cambiará su vida y lo elevará hacia otros niveles personales. No deje pasar esta oportunidad y sea bendecido con este material imperdible. Aprended de mí, por el Dr. Walter Kach. Para más información, llámenos al 626-579-9128 o escríbanos a kach@centrodiplomático.com. Centro Diplomático Internacional. Bendecidos para bendecir. Queremos invitarle a un lugar diferente. Un lugar donde sus fuerzas se renuevan. El lugar donde sus sueños reviven. Donde la calidez y la excelencia se combinan. Nuestra prioridad es ayudarle. Nuestro objetivo es bendecirle. Usted puede comenzar una nueva etapa. Ontario tiene un lugar para todos. Centro Diplomático Internacional. Visítenos en el 303 Norte de Euclid Avenue, Ontario, California. Código postal 91762. Llámenos al 626-579-9128. Bendecidos para bendecir.